Bien amigos, continuamos en la tertulia y vamos ahora con otro asunto. Como les decía al principio, hace unos minutos han podido ver la entrevista con Rafa López y el entrevistado era Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería. En su día Antonio Ruano, porque claro, el Ayuntamiento y concretamente el Partido Popular llevó una propuesta de moción para que fuese apoyada por los diferentes grupos políticos para evitar tanto efecto de ocupación ilegal que había en la provincia de Almería. Claro, el Partido Socialista decía que no iba a apoyar esa moción y que todo esto beneficiaba a las empresas de seguridad que venden alarmas y que era un invento de la derecha. Pero vamos a recordar algunos fragmentos de esa intervención de Antonio Ruano en el Pleno Municipal cuando decía que la ocupación no es tal problema como preconiza la derecha y que por otro lado que tampoco es un problema para el propietario, porque lo único que pierde el propietario es el uso de la vivienda, pero sigue teniendo en propiedad esa vivienda. Vamos a verlo. Miren, señores del PP, si tanto les preocupa la ocupación, que entendemos que le puede preocupar, dedíquense a hacer vivienda pública, para que la gente joven y la gente sin recursos pueda tener una opción de entrar a una vivienda y formar una familia. No se preocupen tanto de la ocupación, que no existe en los niveles que ustedes la predican, y dedíquense a hacer vivienda, por cierto, a precio accesible y no al precio de mercado, porque estamos con la empresa Almería 21 haciendo una competencia con la empresa privada. Y yo creo que el Ayuntamiento, el PSOE, creemos que el Ayuntamiento está para otras cosas y sobre todo está para hacer un servicio público. Y si tenemos una empresa pública para hacer vivienda, hagámosla y evitemos la ocupación. Bueno, pues esta era una de las intervenciones de Antonio Ruano en el Pleno Municipal, que no es tal el problema. Sin embargo, hemos visto un titular de Diario de Almería recientemente, me parece que lo vimos ayer, donde decía que Almería, los ocupas invaden Almería. Es la segunda provincia española con mayor número de casas ocupadas. Bueno, ¿en qué quedamos? Parece ser que Ruano estaba defendiendo una teoría del Partido Socialista y de la extrema izquierda, de los podemitas, etcétera, que vienen de ocupar viviendas y preconizan, como por ejemplo Ada Colau, que viene de ocupar viviendas y además de editar manuales de instrucciones de cómo se puede ocupar una vivienda sin problemas. Bueno. Pero es que es tan gracioso escuchar al señor Antonio Ruano cuando él está pidiéndole al Ayuntamiento del PP lo que ellos no son capaces de hacer, porque ellos han estado mucho tiempo gobernando y no son capaces de hacer ni una vivienda social. Pero ¿cómo estás pidiendo que hagan ustedes vivienda a un precio módico para drogadictos e indigentes? Pues está pidiendo eso, para la gente que lo necesita. Pues bueno, si son no los sé que si drogadictos e indigentes, la verdad, no, eso no lo ha dicho. No, pero es que ha dicho para gente que no llega a un nivel que lo necesita, pero si la gente que tiene un sueldo módico y que trabaja se puede pagar su casica de alguna forma, un préstamo poquito a poco como pagamos todos los ciudadanos. Y entonces el que este señor pida con ese descaro, porque es un descaro que le pide al PP que haga esas viviendas muy baratas, no competencia con la empresa privada, pues hazlas tú, que se ponga él y que la haga, porque cuando ellos han tenido el gobierno no han hecho viviendas sociales como está proponiendo, viviendas sociales para la gente muy pobre que no puede llegar, pero ellos no lo han hecho. Antonio Ruano, en el argumento es absolutamente demencial, el argumento en contra de la ocupación. Tiene razón, lo que pasa es que lo mezcla y no debería de mezclarlo. Tiene razón en la crítica a Almería 21 de un tiempo a esta parte. Es decir, Almería 21, que es una empresa que ha funcionado siempre bastante bien, una empresa pública del Ayuntamiento de Almería que se dedica a hacer promociones para jóvenes y para personas con pocos recursos. No necesariamente drogadictos ni nada, simplemente yo he conocido, yo he estado reunido con unos cuantos, los de la Avenida Vilche, sin ir más lejos, ¿no? Que muchos de los cuales firmaron un contrato, entregaron un dinero y por causas sobrevenidas, por el tema de sobre todo por el aumento de los precios, de los costes, de los materiales, pues se encuentran con que Almería 21 no puede cumplir con los precios que había cerrado, con lo cual muchos de ellos han tenido que devolver, o sea, le han tenido que dar el dinero y se han quedado sin casa. Eso es un problema que no es exclusividad del Ayuntamiento de Almería porque son causas sobrevenidas, causas internacionales, digamos, pero es un problema que está ahí. No tiene nada que ver con la ocupación, Antonio. Eso no. Fíjate que le estoy dando la razón en la crítica a Almería 21. Pero no tiene que ver. O sea, mira, en la ocupación, con que solamente hubiera 2 casas ocupadas en toda la provincia de Almería, que son bastantes más, pero con que hubiera 2 nada más, ¿qué problema hay en darle solución a los
propietarios de esas viviendas que se han visto privados del uso, como diría Antonio Ruano, de su vivienda, que pagan religiosamente su hipoteca, su luz, su agua, su IBI y su historia. Ese es el problema. Y además, y el problema, y termino, es que llueve sobre mojado, porque esta moción que llevó el PP en ese debate, fue cuando Antonio Ruano dijo estas cosas, era la segunda vez que se producía, porque primero la llevó Ciudadanos unos meses antes, en unos términos muy parecidos, y tanto el PSOE como Podemos, creo que todavía Carmen Mateo estaba en Podemos, votaron también en contra, sí, y ofrecieron argumentos similares. Es decir, que se les ve convencidos de ese mantra, que no hay que hacer nada contra la ocupación. Bueno, pues nada, explíquenselo ustedes a las familias que sufren este problema. Y además, la salida era 3 veces. Vox también presentó otra en contenido similar, cada uno. No hay 2 sin 3. Pero solamente, como esto ya lo hemos hablado, vamos a ver, hay una realidad. Hay una realidad, sea Almería la provincia que más o la que menos, pero hay una realidad, y es la ocupación de vivienda. Ojo, yo entiendo que todas las ocupaciones no son iguales. No son iguales, como no siempre que se mata a una persona es un asesinato con premeditación y alevosía. Puede ser un homicidio, puede ser accidentalmente, y las penas en cada caso son distintas. Siempre será un delito, pero las penas son distintas. Entonces, evidentemente, todas las ocupaciones no son iguales. Pero lo que sí está claro es que la inmensa mayoría de las ocupaciones no son de carácter social, como viene a decir. No, vamos a ver, es que vete al puche. La marihuana, la droga, no sé, es decir, que se ocupa porque la mayoría de la gente que ocupa, no ocupa, insisto, porque es que se haya quedado en la calle, porque tenga hijos, porque no sé qué, porque que vuelvo a lo mismo. Sí, es delito, porque no es tu casa. Pero es que la mayoría de las ocupaciones son para negocio ilícito. Claro. No, y además es que me parece muy peregrino también el argumento de decir, acabaríamos con la ocupación si ustedes, Ayuntamiento de Almería, se pone a hacer viviendas muy baratas, tirad de precio. Pero para regalarlas. Sí, bueno, no sé si para regalarlas o para qué sería, pero en todo caso, a muy bajo precio, eso sí. Lo que son VPO, viviendas de protección oficial. Para acabar con un delito, porque no olvidemos que la ocupación ilegal es un delito. Estamos hablando de delincuentes. Todo aquel que ocupe ilegalmente una vivienda es un delincuente, porque ha delinquido. Por lo tanto, hay que tratarlo como un delincuente, y el asunto tiene que ser, pues, un delito. Hay que verlo desde esa perspectiva. Pero no, aquí resulta que el PSOE y los podemitas, la extrema izquierda en general, pues dice que no, que es un derecho pegarle la patada a una puerta. ¿Por qué? Porque está vacía. Y por lo tanto es una ostentación. Pero con el matiz que le ha hecho, que dice, oye, tampoco te enfades tanto porque al fin y al cabo no vas a perder la propiedad. Sí, ya, claro. O sea, sí, faltaba tú sigues eso. Pagando. Exacto. Tú sigues pagando la hipoteca, sigues tu pagando agua y la tu luz, que ya te el la agua. ocupan. Que bueno, que sí también, que te digo yo que antes me he saltado así con ese calificativo, pero que la gente que ocupa es gente muy, muy humilde, sin recursos. Entonces tienen que meterse debajo de algún sitio, y más si tienen críos. Pero Antonio Ruano, que se preocupe, que se mueva y que haga viviendas para ese tipo de necesidades. Mira, voy a dar un dato sobre el tema de la vivienda, porque lo he estado recientemente viendo. Cuando Andalucía accede a la autonomía y se detalla la deuda histórica, pues se establece, que luego se paga más tarde, se establece, por ejemplo, el tema de la vivienda. Se analiza, se dice, bueno, ¿cuántas viviendas sociales necesita Andalucía para ponerse en la media del resto de España? ¿Sabéis cuántas? Menos de 6.000. Es decir, si la Junta de Andalucía hubiera construido 6.000 viviendas, supuestamente se habría acabado el problema. Incierto, totalmente Hombre, incierto. Claro que era imposible, incierto. No sé dónde sacan. Eso es un cuento. 5.835 creo que. Pero yo insisto, lo que no se puede es arreglar un problema que es de delincuencia, poniendo al servicio del delincuente pues recursos. Es decir, ¿cómo acabamos, por ejemplo, con, yo qué sé, vamos a ver, entrar en una sucursal bancaria y atracarla? Pues colocando en los semáforos unas bolsitas con billetes de 500 euros y que los delincuentes vayan cogiendo por ahí lo que vayan necesitando. Ya no hay necesidad alguna de atracar un banco. Claro. Por ejemplo, si no tienen vehículos, pues hay que dejar por las calles vehículos con las puertas abiertas para que puedan. Las llaves puestas, y entonces para que se lo verás utilicen. cómo cesa o se reduce bastante el índice de robos de vehículos.
estas cosas son realmente inauditas, pero en fin, parece mentira, pero bueno, ahí está. Vamos ahora, no sé, sí, ahora tenemos también, cuando decía aquello de lo que se pierde es el uso, no la propiedad. Vamos a escucharlo también en el Pleno. Tengan claro que lo que se persigue no es la propiedad privada, que la propiedad privada está asegurada con la vivienda ocupada o no. Aunque ocupen mi vivienda, la propiedad es mía. Lo que se persigue es el uso. El uso. Oiga, es distinto el uso que la propiedad privada. Por tanto, eso de que el dueño de la vivienda no tiene derecho y el que la ocupa tiene más, oiga, eso es mentira. El dueño de una vivienda ocupada puede cortar la luz y el agua cuando quiera, porque es su casa. Ahora bien, si la ocupación se deriva de la finalización de un contrato de arrendamiento y no desocupa la vivienda, ahí sí mucho cuidado, recomendamos no cortar la luz y el agua, porque ahí sí podríamos estar en un delito de coacciones. No le hagan caso porque pueden ir a la cárcel, ¿eh? O sea, pero es que me sorprende también que siendo abogado... Sí, no le hagan caso porque terminan en la cárcel. No entre en la clave que está detrás de todo esto, que es la diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda. Yo creo que el tiempo que tenía en el Pleno podía haberse dedicado a explicar la diferencia que hay entre uno y otro y cómo en un caso sí es más fácil echar a los ocupas y en el otro la cosa se puede eternizar, ¿no? En fin, el caso es que no es lo mismo la propiedad que el uso. ¿Cómo que no es lo mismo? Vamos a ver. Si yo tengo una propiedad, tengo mi escritura de propiedad y me la ocupan, no tengo acceso al uso. Pero es como si no tuviera nada. Es lo mismo que si me roban el coche, y entonces hay un tío que se lo está llevando por ahí, conduciendo por Barcelona o por el País Vasco, y las multas las pago yo. Lo mismo que tengo que pagar el agua y la luz de una casa ocupada, independientemente del concepto de ocupación que sea. No le hagan caso porque terminan en la cárcel, O sea que no sigan los consejos de Antonio Ruano. Por cierto, hoy ha estado, les decía en la entrevista, y después de estos precedentes, dice que no, que él no defiende la ocupación y que le parece que esto de la ocupación es un invento de la derecha y que beneficia a las empresas de seguridad y de venta de alarmas. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. ¿Hay preocupación por las ocupaciones en Almería? Evidentemente. Es que antes en el pleno decía, en un pleno llegaste a decir que no. Es que digo porque había unos datos hablando de vivienda. No es cierto. Somos la provincia andaluza con más ocupaciones. Le doy las gracias porque saque este tema para que yo pueda decir con rotunda claridad. Pero el problema no es problema. Las ocupaciones son un problema. Pues es que son un problema. Yo no he dicho nunca que no sean un problema. Saque usted la hemeroteca. En el pleno digo que no eran un problema. Yo no he dicho que no sean un problema. Sí he dicho que el problema hay que atajarlo. Tú decías que no es un problema. Tener la ocupación en Almería no es un problema ahora mismo que esté afectando. Y te estoy dando unos datos que es la provincia andaluza con más ocupaciones. Y tú dijiste en un pleno que es que no había problemas de ocupación en Almería. Hay un problema para aquellos que están ocupados. Claro que hay un problema de ocupación. Pero lo que dije en el pleno con mucho detalle, que ahora he intentado, yo si quieres se lo repito, es que no es quien puede echar al ocupa, es el dueño de la vivienda. El vecino del primero que tiene el problema porque en el tercero le han ocupado la vivienda, no puede iniciar un procedimiento para echar al ocupa. No puede. Quien tiene que echar al ocupa es el dueño de la vivienda. Hay herramientas legales, porque está el procedimiento penal de usurpación de vivienda, y rápidamente fuera. Y hay un procedimiento civil, cuando es la vivienda alquilada, al que se le acaba el contrato y dice, a mí se me acaba el contrato, pero de aquí no me voy. Pues ese es un procedimiento civil por desahucio en precario. Sí, es que claro, tú luego te buscas el argumento de que el del primero no puede echar al del tercero, si no es el propietario del tercero el que está. Es que esto es. Yo de verdad que no entiendo que un problema que existe y que ha llevado a situación desesperada a familias enteras, a familias. Y es que claro, me decía una mujer hace ya meses de esto, ¿no? Cuando lo comentaba, dice, es que cuando entran a mi casa, yo tengo allí fotografías. Tengo mi ropa, mi vestido, mi ropa interior, mi lencería. Todo eso está en manos de estos delincuentes que han entrado en mi casa. Y yo tengo ahí mis recuerdos, Y yo tengo mis fotos de mi familia, de cuando me casé, de mis hijos, de mis niños, de bebés, etcétera. Todo eso está en mi casa. Y yo no puedo entrar a mi casa
porque han entrado unos ocupas. Eso, la verdad es que lo encajas mentalmente y dices, ¿cómo es posible que haya gente que defiende y que no condene esa situación? Por ideología, por política, sectarismo, lo que sea. Bueno, pues este es el PSOE que tenemos. Este es el PSOE que tenemos, y concretamente en Almería. Porque todo el grupo municipal socialista es el que apoya estas teorías. Y luego dice que yo no dije eso, que no es así. Y te salgo con el primero y el del tercero. Bueno, pues mira. Por eso te digo que a colación de lo que tú estás diciendo, este tipo de situaciones te lleva otra vez de nuevo a la configuración de las leyes de todo el socialismo, que siempre cuando han configurado las leyes, o sea, tú eres dueño de tu casa, pero tú tienes menos derechos que lo ocupas. Tú has cometido, o sea, a ti te han pegado una paliza o te han violado, y tú tienes que demostrar un montón de cosas para que eso haya sido verdad. Entonces, todas las leyes que hacen los socialistas están en contra de la víctima. Todas, porque si no, nos remitimos a las leyes de la señorita Montero, la catástrofe que está liando con lo del sí, que llevan 730 en la calle, delincuentes sexuales. Entonces, cuando se ponen a redactar leyes estos señores, ¿en qué se basan? ¿Cómo lo hacen? Ustedes que son periodistas, ¿en qué se basan? ¿Cómo las configuran? Que siempre la víctima es la que tiene las de perder, y en muchos casos la víctima es la que va a la cárcel. Lo que pasa es que yo en este caso concreto, en el tema de la ocupación, como en algún otro, pero en este concreto, no entiendo, como se suele decir, de qué va el PSOE. No lo entiendo, porque dice, bueno, vamos a los podemitas, sí, a los perroflautas. No, vamos a ver. Que cada partido juegue a lo suyo. Quiero decir, que esto lo defienda Podemos, pues vale, pues tiene su mercado, tiene su público, claro. Pero que un partido de gobierno como el PSOE, es como si el PP defendiera determinadas cosas que están en el ámbito de Vox. Hombre, que Vox defienda ciertas cosas, vale, pues ahí están, pues cada uno defiende lo suyo. Pero que un partido de gobierno como el PSOE niegue un hecho como es la ocupación, y encima, vamos a ver, como decía Pablo antes, aunque haya una, ¿qué problema tienes tú en articular leyes o reglamentos o normativas o acciones para evitar situaciones como esta? Es decir, que esta casa es tuya, te ha entrado gente y tú tienes los documentos que demuestran que es tuya. En fin, se nos va el tiempo y ha habido otra pregunta que le ha hecho Rafa López a Antonio Ruano sobre el tema de las listas. Ya saben ustedes lo de las listas, lo que ha dado que hablar. La confección de las listas ha sido un auténtico pucherazo, se mire por donde se mire. Además, incluso pucherazo aritmético, porque no daban pie con bola para ver el número de votantes, el resultado de la votación, ¿te acuerdas, no? Sí. Que había menos votantes que votos. O sea, una cosa increíble. Bueno, en fin, ahora han votado unas primarias, sale una lista encabezada por Adriana Valverde, y le dice, no, vamos a hacer ahora unas secundarias, primero la cabeza de lista y después el resto, y sale una lista y dice, no, esta no me gusta, vamos a hacer otra, y la mandamos a Madrid. Bueno, vamos a ver esto cómo lo defiende Antonio Ruano. Se hace unas primarias para elegir una candidata, bien, y luego se hace unas primarias para elegir a los compañeros que van a formar parte de esa lista. Sale otra lista que no se ha votado ni nada de nada, sale y se hacen las primarias a esa lista. Y ahora se anuncia y se dice que se ha presentado la primera lista sin que haya hecho nada que ver con la que se eligió, la que todos los militantes votasteis. ¿Para qué hacéis toda esta historia? Te pregunto. La pregunta es muy clara. Hacemos todo esto porque somos un partido que elige a sus concejales a través de la militancia. Y tenemos un procedimiento interno que es normal que se desarrolle. Déjeme que se lo explique. No, pero es que hay algo que no terminamos de saber explicar hacia adentro, sí, y hacia la calle. Explícamelo bien. Porque primero hay unas primarias para elegir el candidato a la alcaldía. Sí. Y ese proceso terminó. Sí, vale. Donde Adriana Valverde, el número uno, con algo más del 70% de la confianza de los militantes, fue designada de nuevo candidata a la alcaldía. ¿En los estatutos tenéis puesto que tenéis que elegir a los candidatos a los que van acompañando la lista? Claro. Esa lista no tiene nada que ver con la primera lista que se propuso. Pero es que usted está hablando de una lista definitiva que no existe de momento. No, claro que no. No, es que lo más gracioso es que ahora la mandáis a Madrid para que Madrid sea la que elija. No, está usted muy equivocado. Eso es lo que ha dicho la propia portavoz, lo dijo el otro día la candidata. Pero déjeme usted que le digo, si le voy a decir lo mismo que la candidata. Sí. Por cierto, en un procedimiento normal donde existen tensiones, obviamente, tensiones tiene que haber para poder buscar el mejor perfil, y eso viene el mejor hombre. Para que todo el mundo vea cómo está ahí.
2 por 3 calles. No, pues si quiere usted hacemos como en el Partido Popular. Pero que da igual cómo se haga en el Partido Popular. No diga como... Pero déjame usted, hacemos como en el Partido Popular. No, Partido Popular no. Sí, el Partido Popular. Aquí está el Ciudadanos, Partido Popular, Vox, Podemos, etcétera, etcétera. ¿Puedo seguir? No me meta a otro partido, hábleme del tuyo. Sí, pero ¿puedo seguir? Sí. Te digo porque tengo criterio propio para Totalmente. Pero es que lo que no es normal es que hagáis todo para que luego sea la Madrid la que lo elija. ¿Entonces para qué hacéis primaria? Bueno, pues secundaria. Pero si no me deja usted que se lo explique. Yo le ruego que me deje que me explique. Explique usted. Una vez que los militantes eligen 13 hombres y 13 mujeres, independientemente del número de votos que obtengan, ojo, 13 hombres y 13 mujeres, a continuación se hace un orden de esos 13 hombres y 13 mujeres. Si en algún momento la candidata ha mostrado que puede tener su criterio propio en decir, me gustaría que pudiéramos ir de otra manera, no existe ningún problema. Para eso ha habido diálogos, para eso los militantes han hablado y todavía no hay una lista definitiva. ¿Que tenemos que cumplir los plazos? Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esa propuesta de nombres más el resultado de la votación se ha elevado a la dirección provincial y a su vez se elevará a la dirección regional y finalmente a la dirección federal. No se ha mentido en ningún momento. Bueno, es que no es verdad. No se han elegido 13 hombres y 13 mujeres y después se ha hecho un orden, digamos. No, eso es mentira. Se han hecho una lista y después se ha hecho otra donde aparece de número 2 Juanfri Colomina, que no estaba en la primera. Y se ha hecho una segunda lista en la que no hay 2 concejales actualmente en activo, Villanueva y Alfonso. O sea que no, que ha habido cambio total de las listas. Aquí no ha habido la primera lista y ahora vamos a ordenarla. Número 1 tal, ya lo sabemos. Número 2 tal, no, tal. No. Aquí ha habido un vuelco total de la lista. Aquí hay alguien que ha quitado al número 2 y ha puesto al que le ha salido de las narices. Y ha quitado 2 concejales ahora en activo de la lista. Y ahora de nuevo han aparecido. O sea que lo que ha habido aquí ha sido un barullo tremendo. Hombre, yo solo me gustaría recordar un dato que yo creo que es importante y que quizás aclare mucho la situación. Y es que el secretario de organización del PSOE de la capital es Indalencio Gutiérrez Salinas. Sí, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que eso explica en gran medida lo sucedido. Sí, exactamente. No sé si la cámara coge... Pues, ojo, está complicado. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, lo leo. Esto es el titular de ayer del periódico Ideal, porque decía Antonio Esquenigo la Mayor, que el PSOE es un partido que escucha a la militancia. Titular: el PSOE de Almería desolla a los militantes y manda a cerrar la lista de la Ejecutiva. Claro. No hay más preguntas, señoría, con respecto al que me he quedado con la gana de decirlo muy rápido. De la ocupación y las palabras de Antonio, queda una vez más patente que no hay mayor enemigo para un político que la hemeroteca. Sí, desde luego. Mira que ha hecho apelación, dice, y pudo usted tirar de hemeroteca. Dice, tira de hemeroteca. Sí, tira, pues mira, es que se podía tirar más. Sí. Lo que pasa es que tampoco hay tiempo. Mari Carmen. Pues nada, que Antonio Ruano él firme en sus convicciones y ya está, tira de hemeroteca, si a él le va a dar igual. Exactamente. A mí no me da como vergüenza de nada, como decía Indalecio, ¿no? Gutiérrez Salinas. A mí no me da vergüenza de nada, pues esto igual. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, Mari Carmen, Rafa, y volvemos mañana en otra edición de La Tertulia. Saludos amigos y muy buenas noches.